Entonces vamos ahora a desarrollar el ajuste de la imagen en 3D, 4D y personalizar los presets para el 3D, 4D. Vamos a hacerlo en este caso con el modelo HS50 de Samsung en la versión 2.02 que es Crystal Life. Entonces, vamos primero a hacer unas imágenes del 3D, 4D, tal cual viene el equipo de fábrica. Y después vamos a hacer los pasos para los ajustes personalizados y comparar la imagen tal cual viene de fábrica con la imagen que podemos lograr personalizando los ajustes. Entonces, ¿cómo iniciamos el 3D, 4D? Bueno, hay dos opciones, como lo dice el término, 3D o 4D. 3D es un solo barrido, una sola imagen estática en volumen. 4D es una sucesión de barridos en el tiempo y por eso se llama 4D, que es un nombre comercial, pero el nombre más exacto debe ser 3D en vivo o 3D en tiempo real. Y en este caso, el 4D es una secuencia, como dije, en el tiempo y permite entonces tener en una imagen más realista cómo cambia el volumen adquirido en el tiempo. ¿Qué cambio en el tiempo encontramos en el examen ecográfico? El del bebé primero que todo. El otro cambio en el tiempo que podemos capturar en volumen sería el del corazón fetal. Y eso también sería un 4D. El criterio para emplear el 4D en el examen del bebé, el feto, es la actividad que tenga el bebé dentro del útero. Si es un bebé muy activo, con mucha vitalidad y que se está moviendo muy rápido, el 3D no va a quedar muy bien. Y ahí es donde aplicamos el 4D para capturar el volumen, el bebé en su forma más real, moviéndose. Y esa es la secuencia de volúmenes del 4D. Primero vamos a empezar con el 3D. Entonces, el 3D se realiza con un transductor de volumen. Le decimos, pueden ser convexo, pueden ser lineal, pueden ser endocavitario en volumen. En este caso, vamos a hacerlo convexo de volumen y la denominación del transductor es la C con la V, el rango de frecuencia de 1 a 8, A, D, que son nomenclaturas de fábrica. C convexo, V de volumen, rango de frecuencia de 1 a 8. En este caso vamos a escoger un segundo trimestre, dado que vamos a usar un phantom que corresponde a esa edad, como si fuera, es un bebé simulado de 21 semanas. Y eso corresponde al segundo trimestre. Entonces, por eso escogemos transductor convexo de volumen en un segundo trimestre. Eso es lo primero. Una vez seleccionado el transductor, entonces la adquisición del volumen, hay muchas maneras de lograrla. La más usual es tomar en la pantalla del ecógrafo en 2D, porque la imagen de volumen 3D o 4D se origina a partir del 2D, del modo B. Lo más usual es capturar una imagen en el plano de la pantalla en el corte longitudinal o sagital, es decir, que en el plano de la pantalla, en el modo B o 2D, vamos a adquirir una imagen en longitudinal.
que significa que el bebé esté de perfil. Ahí ya apareció en la pantalla el perfil. Ese es el plano óptimo para lograr lo más rápido un volumen, una imagen en volumen de la cara fetal. Ahí está el perfil. Como es un phantom, no hay movimiento. Por lo tanto, el 3D nos va a quedar con mucha mejor definición. Técnicamente, el 3D siempre tendrá mejor definición que el 4D, porque en el 3D no como es un solo barrido, no influye la resolución temporal. Como no influye la resolución temporal, no hay sacrificio de la resolución espacial en función de la temporal. No hay sacrificio de la resolución espacial en función de la temporal. En el caso del 4D está corriendo simultáneamente el espacio y el tiempo, es decir, la adquisición de volumen se hace en una secuencia de tiempo. Luego hay una interrelación para el 4D entre resolución espacial y resolución temporal. Mientras más rápida sea la adquisición del volumen, mejor resolución temporal y peor resolución espacial. Mientras más lenta sea la adquisición en volumen, mejor resolución espacial y peor resolución temporal. Como vamos a hacer el 3D, es un solo barrido. Para garantizar la mayor definición y resolución posible espacial, porque vamos a hacer un solo barrido, este barrido debe hacerse en la forma más lenta posible. Entonces, una vez que tenemos el plano sagital en el plano de la pantalla, como lo están viendo en este momento, el segundo paso es activar el modo 3D. Ese modo 3D se activa en el tablero del ecógrafo y identificamos donde diga 3D y ahí queda activado el primer paso para adquirir el volumen. Esta caja que ven ahí se llama ROI, región de interés, Region of Interest. Esa caja es regulable en tamaño y en posición. Los requisitos para el tamaño y la posición. Tamaño. Hundimos el change, que ya lo tenemos identificado en el tablero. Ahí está el change. Al hundir el change, se convierte esta caja en una línea de puntos. Movemos el trackball y queda tentativamente el tamaño, como lo estamos viendo ahí, que contenga toda la estructura de la cara, que es en este caso lo que vamos a representar. Entonces, una vez que tengamos el tamaño en que toda la cara esté incluida dentro del cuadro que está enmarcado con la línea verde horizontal, ese es el tamaño. Volvemos a hundir change y pasa de línea discontinua a línea continua. Y ahora vamos a la posición. Con el trackball incluimos que la cara, o tratamos de lograr que la cara quede incluida dentro del cuadro que está formado por la línea verde horizontal y las dos esquinas que están en la parte inferior. Ahí está el ajuste perfecto. La cara está totalmente incluida dentro del ROI y mantenemos el plano sagital. Ese es el primer paso, ajuste de posición y tamaño del ROI con change. Segundo paso, lo que se llama calidad de escaneo, que está en el touch. Si vamos a hacer un 3D, la calidad de escaneo alta significa el barrido más lento. Scan quality alta significa el barrido más lento. La máxima resolución
espacial con la mínima temporal, que aquí no hace falta porque va a ser un solo barrido. Para 3D, Scan Quality o calidad de escaneo alta, high. Siguiente paso, Volume Angle. El Volume Angle es el avance en el eje Z. Este es el plano de la pantalla. El eje Z es el eje perpendicular a la pantalla. Entonces, el avance en el eje Z es el Volume Angle. Plano de la pantalla, avance en eje Z. Avance en eje Z, perpendicular al plano de la pantalla. Volume Angle. ¿De qué depende el Volume Angle? Del ancho de la cara estimado que intuimos tenga ese bebé, porque va a ser este avance. Si la cara está en el plano sagital o longitudinal adquirido en 2D, es el avance en el eje Z. Mientras mayor sea el volume angle, mayor avance. Mientras menor sea, menor avance. Tenemos que tener un estimado de qué ángulo es el que abarca el ancho de la cara si el bebé lo tenemos en el corte sagital en el plano de la pantalla. Para este Phantom sería 55. Los bebés a término en el último trimestre generalmente se llega hasta 60 o 65, que son bebés, como decimos, cachetones. Este Phantom con 55 es suficiente. Esos son los ajustes preliminares antes de adquirir el volumen. Posición y tamaño del ROI con el change, scan quality y volume angle. Y aquí hundimos el set que está generalmente a la derecha del trackball y se hace el barrido que va a adquirir el volumen de la cara de este Phantom. Ahí se empezó a adquirir, vean a la izquierda el volume angle y aparece el bebé en la pantalla de frente. Aquí hay un paso previo y vamos a volver a hacer la adquisición porque me salté el siguiente paso, pero el efecto, lo que queríamos ilustrar de que si el bebé logramos el corte sagital en 2D, modo B, en la pantalla, la imagen del volumen nos va a mostrar en la pantalla la cara frente a nosotros. Por eso la importancia de lograr o tratar de lograr el corte más sagital posible en el plano de la pantalla. Vamos otra vez al 2D para incluir el paso que quedó saltado, que no especifiqué, lo voy a especificar ahora. Volvemos a adquirir el corte sagital del bebé en 2D. Vamos a hundir 3D. Al hundir 3D ya habíamos hecho la regulación del ROI, el ajuste del ROI, ya habíamos escogido el volume angle y el scan quality. ¿Qué paso nos faltó? ¿Qué setting son los que están disponibles de fábrica en el equipo? Y son estos que dicen Default Surface, Skeletal, Extremity, Brain. Default Surface, Skeleton, Extremity y Brain. Por defecto, superficie, esqueleto, extremidad y cerebro. Los otros tres son usuarios que aquí están ya personalizados, pero de fábrica ahí lo que dice es User 1, User 2 y User 3 en esos tres cuadros siguientes. Entonces, de fábrica tenemos Default, Surface, Skeleton, Extremity y Brain.
y 3 espacios para usuario, que es donde colocamos los ajustes personalizados. Para la cara fetal tenemos dos opciones, Default o Surface. Generalmente escogemos Surface. Entonces, el paso primero, después, el paso que sigue a ajustar el ROI en tamaño y posición, que es en el momento que ya habíamos hundido 3D, el paso que sigue a ajustar el ROI es escoger el preset. Estos presets, su nombre técnico son modos de rendering. Default, Surface, Skeleton, Extremity y Brain son rendering. Es un concepto que se introduce en la ecografía 3D, 4D, el rendering. El Surface es Surface, la superficie de la cara. Por eso para la cara fetal escogemos Surface. Una vez que escogemos Surface es que entonces vamos a regular, el scan quality y el scan o volume angle. Como es 3D, scan quality high y volume angle, que ahora tomó el valor de 65, lo vamos a ajustar a 55. Es decir, vamos a modificar el setting que viene de fábrica para el 3D en el modo de rendering Surface, superficie. Entonces, una vez estando aquí, ahora es que vamos a adquirir el barrido. Entonces, volvemos a tomar la imagen del modo B. Bien, ahí tenemos la imagen en 3D. Volvió a quedar justo de frente, la cara en el frente de la pantalla. Entonces, así es como tal cual viene de fábrica el equipo. En el modo Surface. Ahora es que vamos a hacer ajustes personalizados para mejorar esta imagen. Entonces, el primer ajuste que está disponible, es el que está en el cuadro superior izquierdo, que es el plano A. Si vamos en este momento al touch, ahí vamos a ver que hay un plano A, un plano B, un plano C y el plano que corresponde al volumen, que ahí se llama OH, Orientation Help. Esto significa que cualquier modificación va a aplicarse a ese plano A, que está en esa misma posición, parte superior izquierda de la pantalla. El primer ajuste se hace con el trackball. Si movemos suavecito, despacito el trackball, vamos a darnos cuenta cómo la línea verde cambia su posición con respecto a la posición de la cara. Y eso hace cambios en el volumen adquirido, como lo están viendo ahí. ¿Qué es lo recomendado? Que esa línea quede en este momento como se ha puesto, separada de la cara de esta misma manera. Separada de la cara y más próxima a la frente y a la nariz, como se está viendo ahí. Entonces, ese es un primer ajuste que podemos hacer. Un segundo ajuste que podemos hacer es jugar con los ángulos X, Y y Z que están en el tablero en botones que están asociados a otros modos de imágenes. Cuando estamos activando el 3D en el equipo, esos botones van a responder a los giros en X, Y y Z.
Ahí podemos hacer un giro en Z y poner la cara absolutamente paralela a la línea verde. Y vean el movimiento en el volumen. Es decir, que ese es otro ajuste. Si yo quiero un detalle más de frente en la nariz y boca, este es el giro que debo hacer en el eje Z. Y se aplica a la posición, al plano de la posición A, que es el que está activo. El otro ajuste se llama corte referencial. El corte referencial está ubicado en algunos modelos en el propio touch screen o está en el tablero del equipo asociado a algún botón con otra función y se llama también marker ref. Ese marker ref o corte referencial en este equipo está en el tablero. Si lo giramos, vamos a tener un desplazamiento, un recorrido de cortes sagitales, que son los cortes que están en el plano A. Si yo lo giro, ahí hay una sucesión de cortes y vean el desplazamiento en el volumen y el desplazamiento en las posiciones B y C. Esto es una manera de navegar a través del volumen, porque como quiera estamos examinando una sucesión de planos de la estructura, que en este caso es la cara y el cerebro, y podemos hacer una revisión paso a paso de la anatomía fetal en el corte sagital, que es el que está en la posición A. Si ahora yo voy al touch y marco B, ese marker ref va a aplicarse entonces al recorrido de planos en la posición B. Entonces, si yo giro ahora marker ref, voy a tener la navegación en el corte axial, que es el que está en el plano B, de esta manera. Esta es la navegación que está sucediendo ahora. Vean el desplazamiento del volumen. De la misma forma puedo ir al plano C y entonces voy a tener la navegación de cortes coronales. Navegación de cortes coronales. En el plano A tengo navegación, cortes sagitales. En el plano B, navegación, cortes axiales. Y en el plano C, navegación en cortes coronales. Vean el cambio en el volumen adquirido. Igual me sirve de revisión anatómica. Entonces, una vez que hice todos estos desplazamientos y puedo sorprenderme si no logro restablecer la imagen inicial, ¿cómo restablezco de una forma rápida la imagen inicial? Todos los ecógrafos tienen una función que se llama, todos los ecógrafos con 3D, 4D habilitados, tienen una función que se llama INIC. INIC. Ese es el INIC. En este caso tengo que hundir INIC y tengo que hundir el plano A. Y ahí vuelvo y hundo INIC y ahí queda restablecido. Es decir, con INIC y el plano inicial, que en este caso fue el A, queda restablecido la imagen inicial, la imagen primera que adquirimos en volumen. Entonces, el siguiente paso ahora es mejorar esa imagen en volumen, para lo cual vamos a quedarnos con el volumen solo en pantalla. Vamos a cambiar de formato.
En este equipo eso se hace hundiendo el botón o el cuadro en el touch, que tiene un solo cuadro y no 2 y 4, que está al lado de donde dice 2D. Ese, hundiendo ese, al tocarlo ya me queda un solo volumen en la pantalla. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo puedo modificar de esa imagen? Por ejemplo, yo quisiera, como bien fue el rendering donde adquirimos este volumen, que fue Surface, yo quisiera mayor suavidad en este volumen adquirido. Esa mayor suavidad se logra en el touch screen en la parte inferior horizontal, donde están los parámetros de imagen 3D. Ahí tenemos Position, Bias, Mix y Threshold Low, que es umbral. Tenemos Position, que es contraste, Bias, que es brillo, Mix, que es mezcla, y umbral, que es luz. Entonces, la suavidad yo la logro principalmente con el mix, que es la mezcla. Siempre que el número de la derecha sea mayor que el de la izquierda, la suavidad es mayor. Así que podemos, girando el botón que está justo en esa posición de mix, lograr del lado derecho 80 y del lado izquierdo 20. Eso. Y vamos a notar si yo efectivamente veo más suave la textura de la superficie de ese volumen adquirido. Sí se ve más suave. Se veía más punteado al bajar el umbral, el mix, y más liso cuando lo giramos a la derecha. Entonces, ese es el principal ajuste de la suavidad de la superficie, que en este caso va a ser la piel del bebé. El Threshold Low, TH Low, es la luz. Si yo lo giro a la derecha, voy a alumbrar más el bebé. Si lo giro a la izquierda, voy a obtener más sombras. Ahí está más sombreado y más iluminado. ¿En qué posición se coloca? Es visual. El operador, el ecografista, escoge de acuerdo a lo agradable o la sensibilidad de su ojo en los contrastes, en las sombras, porque esto es un efecto luz-sombra. Y el brillo y el contraste, ya esos son clásicos ajustes de toda imagen. Más clara, más oscura o con más borde o menos borde, que es bias y position. Entonces, una vez que haya logrado el ajuste que a mi ojo, al ojo del operador, encuentra como más conveniente, tengo la opción de guardar ese ajuste con los parámetros que ya colocamos. Entonces, para guardarlo, vamos a una opción que está en el touch que se llama ajuste. Cuando no aparece en la primera página del touch, tengo que con la flecha que está a la derecha y ahí dice preset. Entonces, preset, que es ajuste. Y en este caso están llenos todos los espacios que había para personalizar. Vamos a asignarlo a ese que dice 3 de cara. Entonces vamos a hundir 3 de cara y ahí vamos a decirle save. Como de fábrica, donde decía 3 de cara viene como usuario 2, el 3 de cara apareció ahí porque hubo un renombre. Para renombrar
entonces tengo que devolverme a preset, rename, rename, y ahí donde escribo, en este caso se escribió 3D cara y lo voy a dejar así. Vamos a hundir save. Y si no lo volvemos a escribir para que no proteste, podemos ponerlo, por ejemplo, con mayúsculas 3D cara. O le ponemos sencillamente 3D bebé. Porque como ya se guardó ese, no puedo repetir el nombre. Estos detalles, bueno que pase porque esa es la vida diaria. Estas cosas pasan en la vida diaria. Entonces, ahora vamos a añadir recursos de rendering que están también en el Tush. Ahora nos salimos de esa pantalla del Tush. Y al salir vamos a revisar en el Tush qué otras posibilidades tengo de mejorar Entonces, aquí la posibilidad que tengo es la que se llama Realistic View. Realistic View es una opción, no viene por defecto. Entonces, ese Realistic View es lo que se le llama, en modo coloquial popular, 5D. Vamos a hundir Realistic View. Y ahí tenemos en la parte inferior derecha una herramientica que se llama posición de la luz. Esa herramienta se varía de dos maneras, o asociándola con el trackball o yendo a un siguiente paso en el Tush que se llama Realistic View Setup o configuración de Realistic View. Cuando hundimos, va a aparecer posiciones, 9 posiciones posibles, o, como dice ahí, mover la luz, que es asociar con el trackball el movimiento de la luz. Por ejemplo, tocamos Move Light y lo volvemos a tocar para que la luz se mueva con el movimiento del trackball. Ahí se está moviendo el trackball y ahí están los contrastes. Ahí también yo puedo escoger como ese, por ejemplo, para esta cara, esta posición está bien. Y ahora vamos a revisar otros ajustes asociados a este Realistic View que están en este momento en el Tush, en la parte inferior del Tush. Entonces hay un primer ajuste que es el Set Color. El Set Color, por ejemplo, el 4 puede ser más agradable. Está quizás un color más piel. Está el que más se usa es otra vez revisar el mix, que ahí fíjense que los valores cambiaron, está en 70-30. Luego lo vamos a volver a colocar como habíamos colocado inicialmente en 20-80. Entonces, ahí hemos modificado algunos parámetros. Ven la suavidad ahora, es bastante notable. Ahora nos salimos,
Si yo toco los cuadritos que tienen las 9 posiciones de la luz, son esas 9 y no otras. Pero si lo hago con el ajuste como hice con el trackball y ese es el que me combino más, pues entonces ese es el que dejo ahí. Ahora vamos a salir de esa página del touch y vamos a ver, a revisar si tengo otra posibilidad en el touch. Pasemos, por ejemplo, a la derecha, vamos a tocar esa flecha a la derecha y vamos a Post Processing. Vamos a ver ese Post Processing que nos dice. Bueno, ese Post Processing tiene estos otros contrastes: umbral, negativo, agudeza, autocontraste y 3D CI. Vamos a tocar el 3D CI a ver cómo nos va. Y fíjense que hay un ajuste que dice Smooth, abajo en la parte inferior, Smooth. Vamos a ver ese filtro Smooth, hasta dónde llega. Está en 3. Si ese es el tope o hay un número mayor. Ajá. Entonces, vamos a fijarnos ahora en la textura de la imagen, mucho más suave. Bueno, eso es importante porque si no, la mamá, que es la que al final evalúa, porque es la que paga este estudio, va a decir, ¿por qué salió tan arrugado mi bebé? Bueno, ahí tienen las herramientas para lograr la mayor lisura. Entonces, una vez hecho todo esto, vamos a pasar a salir de esta pantalla y vamos a pasar a donde dice Setting, Ajuste, para guardar este ajuste porque estamos satisfechos con los cambios que hicimos, mejoró la imagen y ahora vamos a guardar. Y de la misma manera tenemos que ir a un usuario, en este caso ya está lleno. Aquí en este caso vamos a asociar este ajuste al cara 5D. Entonces vamos a marcar cara 5D y vamos a decir Save. Y no hace falta renombrarlo, solo Save. Y estos cambios sustituyen al que inicialmente estaba como cara 5D. Entonces, ¿qué beneficio tiene el haber hecho esto? Bueno, el beneficio que tiene el haber hecho esto es que vamos al 2D otra vez y vamos a hacer una nueva adquisición en 3D. Y ahora, al adquirirlo, el cuidado que vamos a tener es que el segundo paso, que es la selección del rendering, en vez de escoger Surface, vamos a escoger cara 5D, primero que todo. Entonces, ahora lo adquirimos bajo y vean cómo la adquisición, ya yo no le tengo que hacer más nada. Sale lo que se dice de primera intención. Esa es la facilidad de guardar los ajustes, de hacer los presets personalizados al gusto, a la visión, al ojo de cada uno. Hay 3 posibilidades, 3 ajustes diferentes, 3 espacios. User 1, User 2, User 3.
y una vez que yo guardo el ajuste y adquiero bajo ese ajuste, ya yo no tengo que hacer ninguna modificación. Sale de primera intención. Entonces, esto es lo relativo al 3D. Lo relativo al 4D es muy similar en cuanto a los pasos, pero cambian los parámetros de ajuste, sobre todo en el Scan Angle y en el Quality Scan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adquirir en 4D y vamos a poner los parámetros recomendados para la adquisición en 4D. De ahí en adelante lo que sigue es exactamente igual a lo que hemos hecho con el 3D. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para adquirir un 4D? Bueno, partimos igual del 2D. El mismo criterio, el corte longitudinal sagital en la pantalla del ecógrafo. Y en vez de ir al 3D, ahora vamos al 4D. ¿Y cuáles son ahora los pasos? El siguiente paso es volver a escoger el modo de rendering. En este caso, por ejemplo, Surface. Y ahora vamos a regular el Scan Quality y, bueno, posición y tamaño del ROI con el mismo criterio. Y el Scan Quality, en este caso, fíjense que aquí se interviene de manera importante la resolución temporal. Entonces, mientras mayor sea el Scan Quality, mientras mayor sea el Scan Quality, más lento va a ser el barrido, la secuencia de barrido. Mientras la secuencia de barrido sea más lenta, la resolución espacial va a ser mejor, pero la resolución temporal va a ser peor. Mientras más rápido adquiramos el barrido, la resolución temporal mejora y se sacrifica la espacial. ¿Cuál es lo recomendado? Los valores intermedios, que tiene dos, medio 1 y medio 2. Sería el mejor balance en el Scan Quality medio 2. Y el volumen angle con el mismo criterio, que en este caso es la misma cara la misma cara del Phantom, pues volumen angle 55. Una vez fijado, vamos a hacer la adquisición y vamos a ver que va a ser una adquisición continua de volúmenes, una secuencia de volúmenes en el tiempo.
Bueno, entonces aquí hay que hacer unos ajustes. Aquí viene el ajuste de rotar la imagen. Para rotar la imagen es mejor ir al formato de una sola imagen en pantalla, que está en el touch, que ya lo vimos. Y ahora vamos a las rotaciones que están en los cuadros de al lado, que están medio giro para un lado, medio giro para el otro y el giro de 180. En este caso está el giro de 180, que es de los tres, el último de la parte inferior, tocando ahí solo, ahí ya giró. Entonces, aquí caben los mismos ajustes que hicimos en el 3D para suavizar de la misma manera. Entonces, la secuencia en tiempo, si movemos, sino el detalle que tiene en cuenta la adquisición 4D es que esta adquisición está totalmente en función del movimiento de mi mano. Con el 3D, todos los ajustes que hicimos del volumen adquirido, ya el transductor estaba descansando en su puesto y el operador solo está en el tablero haciendo los ajustes. Aquí el movimiento de la mano es esencial porque es tiempo real. Entonces yo puedo hacer un examen del bebé en volumen desde la cabeza hasta los pies, porque por eso es tiempo real. Yo me puedo ir desplazando y la adquisición de volúmenes va actualizándose con los movimientos de mi mano con el transductor. Entonces, por ejemplo, si yo me desplazo con el corte, en vez de usar el corte longitudinal, hago el corte transverso y me voy desplazando. Ajá, ven los cambios. Ahora me voy desplazando hasta los brazos. Ahí está el desplazamiento.
y ahí se mezcló con, si gira el transductor, pues gira también el volumen. Ese es el significado del 4D. Entonces yo puedo hacer los mismos pasos, aplicar el Realistic View, mejorar la suavidad de la superficie y asignarlo a un usuario y guardar ese preset como usuario como tal cual hicimos en el 3D. También aplican los movimientos de la luz en el Realistic View. Y también aplican entrar en el Realistic View Setting. Cambiar la croma, que siempre escogemos la número 4. Cambiar el mix. Devolvernos, ir al post-processing con la flecha a la derecha. Y en el post-processing regular el Smooth Filter y el 3D CI. Ambos en el máximo que es 5. Y ahí logramos la máxima suavidad en la textura. Y una vez ahí, pues entonces salimos de esa pantalla y volvemos a el setting, el ajuste. Y asignamos ese ajuste a un usuario. Por ejemplo, en este caso estamos en 4D, así que sería cara 5D, por ejemplo, y sencillamente lo salvamos sobre cara 5D. Y no hay que renombrarlo porque ese es el que queremos para cara 5D. Ahora, si volvemos a adquirir un 4D sobre el ajuste cara 5D, va a salir de primera intención, tal cual lo vimos, con todos los parámetros en el mismo
valor donde ya los hemos guardado. En una tercera parte de estas series de tutoriales hablaremos entonces de las opciones, y entre las opciones avanzadas está algunas asociadas a la adquisición en volumen, como el Multi-Slide View, el Stick. Ya esas son opciones avanzadas a partir de la adquisición de la imagen en volumen. Vamos ahora solo a mostrar un último paso, que es lo que se llama navegación multiplanar, que es una herramienta que está por defecto en todos los ecógrafos que hacen 3D, 4D, está por defecto. Vamos a mostrarla porque es muy útil para hacer revisiones precisas y detalladas de la anatomía de cualquier órgano que adquiramos en volumen, no solo bebé. Entonces, en este caso, volvemos al 2D. Entonces, vamos a hacerlo en 3D porque el tipo de navegaciones es más cómodo en 3D, porque si no hay que hacer dos cosas simultáneas y es bastante incómodo en el 4D. Entonces vamos a hacer la adquisición en 3D. Vamos a ir al mismo, en este caso el setting es el rendering. No depende tanto del rendering lo que vamos a hacer, pero podemos escoger el mismo rendering que hemos creado, que lo asignamos a cara 3D. Entonces hacemos ahí la adquisición en el rendering cara 3D, que es uno de los usuarios que personalizamos. Ahí está la captura. Bueno, ahí quedó en 5D. No importa, porque fíjense ahora dónde está esta función que ya les digo viene por defecto. Primero hay que restaurar el formato de 4 imágenes en pantalla.
Entonces vamos a tocar el cuadrito que tiene los 4 cuadritos, ese. Y el trabajo ahora no es en el volumen, no es en esa cara, es en los 3 planos que tenemos A, B y C. Entonces, esta función se llama 2D y este formato es el que se llama MPR, que lo dice a la parte superior izquierda, MPR, Multiplanar Rendering. Multiplanar Rendering. Ese es este formato. Ahí está la lista del Multi-Slide View, que es una opción, el oblique que está dentro del Multi-Slide View, el Vocal y el XY Vocal. Vocal y XY Vocal vienen por defecto, de la misma manera que viene por defecto esto que vamos a mostrar en este momento. Lo que vamos a mostrar en este momento se llama 2D. Entonces vamos a hundir 2D que está en el touch y al hundir 2D cambia, como ven, cambia el volumen por un cuadro de orientación de planos. Entonces, esto está atado a la selección de A, B o C. Si yo me quedo en A y en este momento muevo trackball, entonces al mover trackball, vean cómo hay un punto que se desplaza en la posición A, que está en un puntico azul. Fíjense, ahí está navegándose exactamente como si fuera un ventrículo cerebral y ahí al colocar el punto en ese ventrículo cerebral tengo la proyección en B y en C de ese ventrículo cerebral. Entonces hago la navegación por el órgano que adquirí el volumen, que en este caso fue como primera intención la cara, pero está contenido en ese volumen el encéfalo fetal. Entonces, en el encéfalo fetal está proyectado en A, B y C, que es el corte sagital, el corte axial y el corte coronal, respectivamente. Muevo el trackball y el punto se mueve. Ahora, si yo quiero navegar en la proyección del plano B, que es la axial, pues toco B en la pantalla, en el touch, y al tocar B en el touch, entonces muevo trackball y ahora estoy navegando y en esa navegación la sucesión de planos aparecen en A y en C. Es una manera de hacer exámenes detallados, exámenes de precisión. Por ejemplo, ahora el punto yo lo puedo poner, a ver, volvemos, vamos otra vez al A, vamos a marcar A. Y ahora vamos a buscar en A el perfil de la cara fetal. Lo podemos hacer con el movimiento de los giros X, Y o Z, o lo podemos hacer en el marker ref. Si yo voy al marker ref, yo puedo ubicar el perfil más ese perfil. Muy bien. Y ahora con el trackball muevo el punto y lo llevo al labio superior. En el plano sagital muevo el punto al labio superior. Y ahí tengo una buena proyección para examinar el paladar, por ejemplo. Entonces, son herramientas muy útiles y esto se llama navegación multiplanar porque lo estamos haciendo en el MPR, en el multiplanar rendering. Ahora vamos a hacer otra herramienta. Para esta otra herramienta vamos a INIC, pero antes de ir a INIC vamos a restablecer el volumen adquirido. Y eso lo restablecemos en el touch, donde dice, vamos a enfocar el touch, donde dice render, tocamos render.
Y al tocar render tiene que aparecer ahora la imagen inicial del volumen de la cara en la pantalla del ecógrafo. Sí, ahora podemos hundir init para ir al inicio, init, la imagen inicial, ahí está. Entonces ahora vamos a, en el touch, una opción que se llama hay dos opciones ahí. Mire, vamos a explicar esto un poquitico. Dice, Accepted ROI y Cord ROI. Entonces, vamos a la imagen del volumen en la pantalla como una sola imagen. Vamos a tocar el cuadro grande. Y vamos al zoom que está en el tablero. Si ahora modificamos el zoom que está en el tablero, vamos a ver qué le pasa al volumen. Ahí lo empequeñecemos y vamos a agrandarlo. Al agrandarlo, vean que se corta la cara. Ahí se cortó la frente y la nariz. Al agrandarlo. Ahora, vamos otra vez a empequeñecerlo en la posición donde no hay, ahí. Vamos a dejarlo ahí, a agrandarlo un poquito. Vamos a agrandarlo un poquito más nada más. Ahí está bien. Y ahora vamos a activar Accepted ROI. Y ahora vamos al zoom otra vez. Vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo. Ven que ahora no se corta. Esa es otra herramienta. Ahora no se corta. Entonces, para los que le agrada tener bien ampliado el volumen en la pantalla, en el caso de la cara, por ejemplo, esa es la herramienta a utilizar para que no haya este corte. Hay que, antes de aplicar el zoom, darle Accepted ROI y entonces aplicar el zoom. Y ahora volvemos al formato de 4 imágenes en pantalla. Pero vamos a desactivar el Accepted ROI, el Accepted ROI. En este caso, ahora vamos a pasar la página en el touch a la derecha y vamos a una función que se llama tenemos que devolvernos y activar esta función que se llama Render Setup. El Render Setup, vamos a quitar el Realistic View, a desactivarlo. Ahora pasamos otra vez la página y ahí se activó Render Setup. Vamos a activar Render Setup. Este Render Setup, como ustedes lo ven ahí, tiene unas opciones del rendering, que está X-Ray, Ambient Light, Light, que son adicionales a las que ya trabajamos de Default y Surface. Entonces, otra de las partes que es útil en este Render Setup está a la izquierda, que son lo que se llaman las direcciones de la vista. Y es donde va a empezar ese rendering. En este caso estamos en la C+. C+. Y podemos pasar, por ejemplo, a la A+. Si tocamos A+, y salimos, vean que está tomando el volumen a partir de la línea vertical
que está en la posición B. Ahora, si yo quiero restablecer, que yo quiero ver la cara de frente, fíjense que lo que se está viendo es lo que está en la línea vertical en B hacia la derecha. Y es lo que corresponde al perfil del volumen adquirido. Si yo quiero ir otra vez a ver la cara, pues entonces tengo que volver en el touch a tocar C+. Al tocar C+, tengo el rendering sobre la cara. Y eso, el rendering, la dirección de rendering, que es la línea horizontal en A. Y eso es como si fuera un vidrio y yo me asomo con el supuesto vidrio que determina esa línea. Entonces lo que veo es sencillamente la cara. Debajo de la línea horizontal lo que está es la cara. Y eso es lo que veo en el volumen. Entonces esa es otra herramienta que hay que tener precaución de dónde está previamente seleccionado en el ecógrafo para colocarlo o ajustarlo a la posición conveniente de acuerdo al volumen que esté adquirido. Entonces, estos son las herramientas de que disponemos para trabajar los volúmenes, ya sea en 3D o en 4D.